Muy bien. Pues hermanos, pues el día de hoy la lectura va a ser, llevamos la secuencia, va a ser en Mateo 10, del versículo 16 al 25. Este mensaje es a futuro, es la escatología, lo dice uno así en términos de estudio. Escatología es la que estudia la rama del estudio a futuro. Este mensaje el Señor les está explicando, es continuación del anterior, pero en Él explica lo que viene y tenemos que sacarlo del contexto de ellos al tiempo de nosotros. Lo que pasó hace 2000 años o cerca de 2000 años lo tenemos que llevar y transportar a nuestra vida. ¿Cómo debemos nosotros de actuar con ese mismo mensaje, pero en la actualidad? ¿Verdad? Entonces, el nombre de la prédica se llama El discípulo prudente. Y el tema a la que se va a tratar es la persecución venidera. Por eso es a futuro venidera. Y el propósito de nosotros aquí en la tierra, con este mensaje, es caminar con prudencia en nuestra vida. La prudencia es algo necesario en nuestra vida, muy indispensable. Entonces, y como introducción del mensaje, voy a dar una pequeña introducción. Nuestro caminar aquí en la tierra, después de que conocemos a Cristo nosotros, hay un cambio significativo. Hubo un cambio significativo cuando conocimos de Cristo. Y la prudencia es como una herramienta, vamos a ponerla así, como una herramienta muy necesaria en nuestra vida. El Señor aquí en este mensaje nos habla de eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la prudencia? La prudencia en nuestra vida, porque es la herramienta que necesitamos, porque es la que nos ayuda a caminar con nuestros sentidos bien afinados para discernir los tiempos en los que estamos viviendo. La prudencia es parte de ahí. Y nos ayuda a ser mejores hermanos o mejores hijos de Dios aquí en la tierra. Pero todo es para su honra y gloria. Ese sentido, esa es la pequeña introducción de lo que habla de la prudencia. Entonces, como les digo, la lectura, vamos a pasar ahí a Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 25. Ahí en la Biblia Reina Valera dice que persecuciones venideras, no sé si fijan el título, dice ahí persecuciones venideras, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a leerla y dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os te preocupes por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora se será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hay un pasaje aquí difícil de entender, que es el versículo 23. Los mismos estudiosos, los mismos teólogos, los mismos que estudian,
no pueden explicarlo. No lo pueden explicar. Así que es un versículo que es un poco complicado de entenderlo, pero vamos a hacer lo posible por entender lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Porque ya cuando lleguemos a su punto, vamos a tratar de explicarlo lo mejor, lo más recto que se pueda, conforme a la palabra de Dios dice. Si no está en nuestra parte entenderlo, pues que el Señor nos ilumine. Pero si lo podemos entender un poquito, que el Señor nos ilumine, porque su Espíritu Santo es el que va a dar. Voy a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Padre Santo, después de leer su palabra, Señor, le pido humildemente que su Espíritu Santo nos guíe, nos haga ver, Señor, nos haga entender y nos dé discernimiento para estos pasajes, Padre Santo. Porque tú estabas avisando, Señor, a tus apóstoles en aquel tiempo que iba a haber esta persecución, que iba a haber este problema, este costo para el seguidor, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, que nos abras ese entendimiento para entender lo que nos quieres decir y dispongas un corazón humilde, Señor, abierto para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a explicar lo que el Señor nos muestra en este pasaje. Aquí estuve viendo cómo el Señor nos habla y hay muchos puntos. Yo aquí encontré 8 puntos en cuestión de la enseñanza, en cuestión de ver cómo se va desarrollando el mensaje que el Señor les puso cuando les dijo a ellos. Entonces son 8 puntos. Punto número 1, el envío. Punto número 2, el testimonio. Punto número 3, la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 4, conflicto familiar. Número 5, el costo. Número 6, la huida. Número 7, el maestro y el discípulo. Y número 8, el padre de familia. Eso es lo que encierra el pasaje en esto. Esos 8 puntitos es lo que nos da el margen para explicar bien que el Señor nos quiere dar a entender, ¿verdad? El punto número es el envío. Él habla que va a enviar, que los envía como ovejas entre lobos. Como ovejas entre lobos, y dice, hace una recomendación: ser prudentes como serpientes y mansos o simples o sencillos como palomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender la característica de una oveja y la característica de un lobo, la de una serpiente y la de una paloma. ¿Con qué fin? Con el fin de entender que el Señor nos quiso decir que nos envía, que los enviaba a ellos, y qué vamos a hacer en la actualidad, quiénes son los lobos, quién es la serpiente y quién es la paloma. Este mensaje nos va a traer enseñanza, porque cómo quiere el Señor que nos comportemos. Ese es de carácter, el carácter de la persona, el creyente que va a ser. Primer punto, una oveja. Una oveja, según los que estudian, porque yo nunca he tenido una oveja para observarla, qué hace, qué no hace. Pero según los que estudian el carácter de los animales o las características de los animales, dicen que es un animalito sencillo, sin defensa, que es torpe y que necesita ayuda. Es de los animales que son más, ¿cómo se dice? Indefensos ante cualquier cosa. Entonces, ¿y el lobo? La característica del lobo, según los documentales que uno ve, es un depredador. O sea, este ataca y hasta que mata y esto. Entonces, si ponemos la oveja y los lobos, pues el lobo se va a comer a la oveja, ¿eh? Entonces, bueno. Pero él le dice que sean prudentes. A los apóstoles les dice, a los seguidores, a los discípulos les dice, sean prudentes como la serpiente. Y luego contrasta, y sencillos como una paloma. Caray. Una serpiente, pues, según Génesis, la serpiente era astuta,
según Génesis. Y la naturaleza o la serpiente, ella esquiva todo el tiempo, es prudente, cuando ve el peligro, huye. No, ella no afronta el peligro. La serpiente cascabel, normalmente, cuando se siente y ve el peligro, lo que hace es señalar para que la gente oiga que ahí hay algo. Hace el cascabel. Shh. Y la gente del cascabel dice, cuidado, porque esa es venenosa. Pero ellas advierten, no, ¿cómo le dijera? No salen a atacarnos, nos ven y ahí voy a atacarlo. No. Entonces, ella es prudente porque sabe que la persona, el ser humano, la va a matar, porque ella tiene temor del ser humano, por naturaleza tiene temor. Bueno, y la paloma convive con nosotros. Yo lo veo porque lo veo en el centro todos los días cuando voy para allá. Tú le echas maíz, ahí están, pero no se dejan agarrar. Andan entre tus pies, pero al momento que tú las quieres agarrar, vuelan. No son nobles, pero no se dejan agarrar. Y según el estudio de aquí que me tocó participar, la paloma el símbolo es sencilla, una paloma sin ese, ¿cómo se dice? De una pieza, pues, que no son, sin doblez, según son únicas en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El cambio no perdona, el lobo no perdona. Dice, entonces el Señor no está hablando literalmente de animales y no. El Señor no está hablando literalmente de los lobos que nos van a atacar, no. Está hablando del carácter del lobo. Como en el lobo y en la actualidad. En la actualidad transportamos este pasaje. ¿Quiénes son los lobos rapaces y quiénes son las ovejas? Las ovejas somos nosotros. Los lobos rapaces, según la Biblia habla de lobos rapaces, ¿qué son los falsos profetas? ¿Qué son los falsos maestros? Fíjense bien, les voy a explicar aquí. Dice que nosotros debemos ser prudentes, cuidadosos, como el hombre que construye en la peña, o sea, prudentes, ¿verdad? Por otro lado, deben llegar a ser como palomas, sencillos, puros, inocentes, sin mezcla, sin engaño, y que tenemos que combinar las dos, la prudencia con la sencillez. Nosotros debemos de tener en la actualidad el sentido de los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, los tenemos que tener atentos a discernir la intención, fíjense bien, a discernir la intención de los hombres, no prejuzgando con que todos sean malos. Tenemos que tener ese discernimiento. Es que todos son malos. No todos son malos, algunos sí son malos. Pero para eso es la prudencia. Tenemos que despertar ese sentido nosotros cuando llevamos la palabra, cuando hablamos, con quién hablamos, a quién le hablamos. Vamos a ver las intenciones ser prudentes para ver la intención de la persona. Es difícil, pero dice él que seamos así. Él en aquel tiempo mandó a los discípulos a hacer eso y les advierte los peligros que vienen. Entonces dice, miren, ustedes van a ir. En el pasado dijeron que 2 en 2, ¿se acuerdan? Y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio. Ahora les hicieron, los mando también, pero como ovejas entre lobos rapaces. ¿Entre lobos para qué? Para que prediquen el evangelio. Todo es la prédica. Y viene una consecuencia. El testimonio. El testimonio, ¿qué habla? ¿De qué habla del testimonio? Jesús menciona 3 fuentes de precaución, o sea, de persecución. Hay 3 fuentes. Si usted cuando leímos, dice que iban a ser entregados a los concilios, es una. Las sinagogas, gobernadores y príncipes, habla. Son 3 fuentes las que vamos a estar nosotros en persecución. La religión, primera persecución. ¿Cómo eran los fariseos? Perseguían a los discípulos a Jesús. A Jesús lo perseguían y a los creyentes los perseguían. Bueno, la religión, el gobierno.
En aquel tiempo Roma los persiguió. Acuérdense cuando, si ustedes saben de la historia del templo, cuando fue destruido Jerusalén en el año 70, por el general Tito, que Nerón los mandó destruir. Y también la familia. Ese es el punto número 3, la familia. Y vamos a ir desarrollando el mensaje conforme se vaya pidiendo, ¿verdad? La primera fuente de persecución era el peligro inmediato del judaísmo oficial, que era la religión. ¿Se acuerdan que ellos eran religiosos? Guardaban la ley, hacían, ¿verdad? Y dice que era un juicio religioso lo que les hacían ellos. Era un juicio religioso, pues los jueces eran judíos fieles a sus tradiciones. Ellos tenían fidelidad a sus tradiciones y usaban la ley de Moisés como base para juzgar, no la misericordia. La ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Dijo el Señor, esta mujer la encontramos en adulterio, Señor, la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Dicen al Señor. Y el Señor les dice, bueno, aquel que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces ellos usaban la ley para juzgar. Vemos el término tribunal o Sanedrín se refiere a un grupo de hombres separados y ordenados para juzgar. Ahora ahí viene lo interesante. Hay 3 clases de tribunales. En aquel tiempo había 3 clases de tribunales. Había la clase menor, que operaban las villas con habitantes de menos de 120 habitantes. Había 3 jueces para juzgar lo que hacía la gente. ¿Quiénes eran los que juzgaban? Los judíos. Los judíos juzgaban. Dice, y había la clase intermedia. Esta estaba compuesta por 23 jueces que tenían autoridad y operaban las ciudades y pueblos de más de 120. Y el tercero era el Sanedrín, que tenía 71 miembros y se reunían en el templo de Jerusalén. Y ellos eran los que juzgaban. Era la primera fuente, la religión el judaísmo. Y la persecución esa persecución siguió hasta que el general Tito, enviado por Nerón o como haya sido la historia, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Decía, ay Señor, mira qué edificio, este templo tan grande, qué fuerte. Dice, de cierto digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y la historia cuenta que el muro de Jerusalén, donde se lamentan los judíos, fue dejado a propósito para que dijeran, y le vamos a dejar este muro para que se lamenten. Por eso se llama el muro de los lamentos, porque el judío llora, llega y anhela el templo que va a ser construido nuevamente más adelante según las profecías y van a ser cumplidas. La segunda fuente, esa fue la de el oficialismo del judío, que quiere siendo la religión. La segunda fuente, la persecución del gobierno romano. Los gobernadores y reyes se refieren a los procónsules como Sergio Paulo y Galio, y a los procónsules romanos como Pilato, Félix y Festo. Reyes se refiere a la línea de Herodiana, de Herodes, Agripa II, y Antipas. Y Jesús y los apóstoles, si se acuerdan, ellos fueron entregados por los judíos por razones religiosas a los romanos. ¿Se acuerdan de Poncio Pilatos? Ellos eran romanos, los judíos vienen, lo traen, les dicen, mira, lo traemos porque ustedes son, no, pero si eso no me pertenece a mí, ustedes júzguenlo. No, pero queremos que tú lo mates. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Exactamente, decían que ellos no podían matar. Ellos podían castigar, pero no podían matar. Y dijo, tú sí puedes matarlo. Y dice, yo no tengo nada en contra de él, yo no le veo castigo para matarlos. Yo me lavo las manos, hagan lo que quieran. Ya ven en la historia, él manda y saca a un asesino y pone a Jesús ahí. Entonces vemos esto, que las autoridades romanas, también Pablo fue juzgado en Roma ante el César, ¿verdad? Después del año 70, los romanos persiguieron al cristianismo
porque pensaron que era una amenaza. ¿Se acuerdan? La ley, bueno, es que no sé, a lo mejor no todos hayan estudiado, se hayan metido a saber un poco de lo que fue la destrucción del templo. Pero después de eso fue la persecución por 240 años o 41 años. Persiguieron a los cristianos. Después de la persecución esa grande que hubo, después de eso matan a Pablo, lo decapitan y empiezan la persecución. En verdad, todos los mártires que dice el Señor que va a haber sufrimiento, en verdad la Biblia no habla de cada discípulo cómo fue, pero hay historias seculares, historias de ese tiempo que explica lo que es la muerte de cada apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que esa persecución cesó cuando Constantino abrazó al cristianismo en el año 311. Del 70 al 311 son 241 años. 241 años de persecución. Y persecuciones fuertes, no, ahorita no tenemos nosotros, esa persecución. A lo mejor allá en Arabia o por aquellos lados donde hay los musulmanes que odian al cristianismo, puede que allá sí maten cristianos y hagan esa persecución. Pero aquí en México todavía tenemos esa libertad. No sabemos cuánto tiempo vaya a participar, ¿verdad? Cuánto tiempo vayamos a andar escondidos como los antiguos se escondían. Entonces el Señor está advirtiendo eso, está advirtiéndoles a ellos que va a haber esa persecución y va a haber un costo, va a ser un costo del seguir. Y la persecución diaria, la persecución nos daría una oportunidad sin igual para hacer testimonio ante ellos. Ellos Dios les mandó el Espíritu Santo para dar testimonio. Eso significa ahí. Cuando dice, y serán testimonio a ellos y a los gentiles. Porque el carácter del cristiano, cuando llegue una situación que va a llegar, probablemente podría llegar, no sabemos si nos toca ver a nosotros o a los hijos de nosotros, a los nietos, no sabemos, hasta que Cristo venga. Esa persecución va a ser dura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando son perseguidos ellos, Pablo, el Señor le dio palabra para defenderse contra Agripa, le explica el evangelio, él le explica cómo fue, cómo lo transformó el Señor, le explica su transformación que tuvo él cuando que perseguía a la iglesia y luego dejó de perseguirla, ahora se hizo de parte de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo da testimonio, Pedro da testimonio, todos ellos dan testimonio ante las autoridades, a nosotros. ¿Qué nos pertenece en este tiempo? En este tiempo nos pertenece dar testimonio con nuestra vida de quiénes somos. Si un día llega a haber una persecución, va a llegar a tan cruel o tan fuerte, porque la tribulación que está profetizada en la Biblia va a ser una persecución muy fuerte. Va a llegar a momentos de que te pueden decir, ¿verdad? No sé exactamente qué van a decir, pero te pueden decir, o dejas de creer, Cristo te mato. Entonces, la gente a veces por temor a morir va a renegar. Y por eso ahí nos habla, dice que seamos fieles hasta el final. No habla de perder salvación, eso sí, fíjense bien el contexto. Cuando dice ser fieles hasta el final, el que persevere hasta el final será salvo, no está hablando de perdón de salvación. No. Está hablando de que el cristiano verdadero va a ser fiel, va a perseverar. Pero no porque uno quiera perseverar, sino que Dios lo preserva a uno, lo cuida y lo va haciendo que uno siga. Porque nuestras fuerzas vamos a caer. Y es lo que dice él, el que llegue hasta el final será salvo. Pero no está hablando de que si no llegas, no vas a... No. A veces se puede malinterpretar ese versículo, que muchas iglesias por eso piensan que la salvación se pierde, pero en verdad la salvación no se pierde, dice el Señor.
mis ovejas, yo las oigo, todas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y nadie las puede, y también habla que nadie las puede arrebatar de su mano. La oveja que es de él, nadie la va a poder arrebatar, ya cuando es sincera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay apostasía? Sí hay apostasía. Y la apostasía es aquella persona que probó, pero no creyó, no perseveró hasta el final. O sea que no fue convencido bien en su ser, porque vio los prodigios del Señor, se lo dicen en las cartas de los hebreos. Él vio los prodigios, vio los milagros, estuvo en la fe, estuvo con ellos, pero no eran de ellos, dice el apóstol Pablo, no están con nosotros porque no eran de nosotros, el apóstol Juan. Ese tema de la salvación es un tema muy profundo, pero hay mucha enseñanza de esa. Pero en verdad, la persona que es fiel va a perseverar. La persona que está convencida de quién es Él y a quién sigue, va a seguir hasta que muéramos. Esa es la que dice ahí. Hasta que perseveres hasta el final serás salvo, porque hasta que estemos al final de nuestras vidas seguiremos en la fe. Pues vamos a ser salvos. No desmayamos, ni agarramos vuelo, como dicen aquellos. Todos somos de los que no se regresan, sino que seguimos al frente. Entonces, son temas que muchos piensan que habla de la perdición de la salvación, pero no es así. Entonces seguimos con el tercer punto. La tercera fuente de persecución es la familia. Esa tercera fuente de persecución de la familia es un conflicto familiar. Y dice así: el fanatismo religioso ha practicado esta clase de persecución, especialmente cuando uno, por amor a Cristo, rompe con las tradiciones religiosas de la familia. Las tradiciones religiosas de las familiares son fuertes, porque ha habido casos, o a veces los padres prefieren ver a sus hijos muertos porque abandonaron la creencia familiar. Ya no eres mi hijo porque tú te criaste conmigo, y ya no eres porque ya te convertiste con nosotros. Entonces, cuando la familia se opone a uno, nos pasó, a mí me pasó, yo creo que casi a todos. Ahorita el caso similar de mi hermana. Su familia se opone a que usted siga viniendo a participar en la iglesia. ¿A qué vas? ¿De qué te sirve? Eres igual. ¿Quién es ese? Es Satanás el que está preguntando, está haciéndole que dude usted de su fe, pero si usted se mantiene fiel y firme hasta el final, la que va a entregar cuentas es usted. Y ellos van a entregar cuenta a cada quien. Entonces lo que nos corresponde es ser fieles hasta el final de nuestra vida. Ya después de que moramos, ya ahí se acabó. Si tuvimos fe o no tuvimos, ya después va a ser juicio. Me decía una persona ahí en el centro: oye, ¿y quiénes van a resucitar al final? Al final de la vida. ¿Quién va a resucitar? Pues todos. ¿Cómo? Sí. Todos vamos a resucitar, unos para juicio de muerte y otros para juicio de vida. Pero todos vamos a morir, todos vamos a resucitar. Entonces, no hay falla, no hay. Todos vamos a morir y todos vamos a resucitar. Nada más que la resucitación, cuando uno resucite, nomás hay dos: para juicio de muerte y para juicio de vida. Por eso debemos de descansar. Si alguien le pregunta a ustedes: oye, ¿qué va a hacer? A ver, ustedes que son cristianos, ¿ustedes van a resucitar? Sí, también tú que eres pecador, también yo que soy pecador, todos que somos pecadores todos vamos a resucitar, para que sepan esa respuesta si algún día les preguntan. Porque son preguntas capciosas.
a ver, ¿qué sabes? ¿Qué dices? Y tienen que estar preparados para contestar de ciertas preguntas capciosas que hay, porque hay mucha gente que quiere contravenir a la fe. Dice que debemos ser aptos para defensa de la esperanza en la que creemos. Entonces vemos esto, ¿verdad? La promesa que hace, Jesús promete que será salvo el que soporta la persecución hasta el fin. La persecución, las blasfemias, todo lo que haga de persecución, si uno la soporta, porque Él es el que nos va a soportar. Él es el que nos va a dar palabra, es el que nos va a sostener firmes en la fe. Entonces dice que aquí que hay una recompensa, dice así. Esta promesa significa que el que soporta la persecución, dice, todo hasta el fin, seremos libres de todo. Vemos Apocalipsis 2:10, lo voy a leer, para que veamos cuando le habla a las iglesias, pero ahí hay una palabra muy buena, Apocalipsis 2:10. Dice así. Está hablando a la iglesia de Esmirna. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte en la fe, tenemos la corona de vida. De eso habla el perseverar hasta el final. Entonces ya vimos que los familiares nos desprecian, nos ponen tropiezo. Uno va y les predica del evangelio, dice, no, a mí no me vengas con eso, pero es el evangelio también, el catolicismo sí, pero yo voy a creer en las vírgenes, porque así mis padres me enseñaron, y de ahí no me sacas. No, uno no quiere sacar a nadie, uno lleva el mensaje. Y cuando uno creyó, yo me acuerdo de mi padre, y que Chabela, mi hermana, una de las más chicas, fue la primera. Será los 92 por allá, 92, 93, por aquellos años. Ella empezó con mi hermana Estela, esposa de Alberto. Cuando empezó a conocer de la palabra, fueron con los testigos de Jehová. Con ellos empezaron a conocer. Y un día Juan, mi hermano, le dice: papá, mira a tus hermanas, a tus hijas. Y andan tocando puerta tras puerta. Andan con los aleluyas. Y pues mi papá se enoja. ¿Qué andan ustedes en esto y en esto? ¿De acuerdo? Y después, ¿qué pasa? Pues ya después empezaron a ver que ciertas cosas no son rectas y empezaron a buscar, pero fueron las primeras en la familia. No fuimos ni nosotros, ella una de las más chicas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo mi papá los despreció, aunque haya sido con los testigos, pero buscaban de la palabra. Y mi papá despreció porque no eran de la creencia. Cuando murió mi abuela, para descanse, yo me acuerdo que fue el hermano Arturo y mi hermano Roberto a casa. Y mi papá les dijo: no quiero que aquí vengan con sus cosas ni que empiecen a hablar de la palabra de Dios en nada. Aquí somos católicos y aquí somos así. Y dijo Roberto: no, papá, nosotros no venimos, nosotros venimos a acompañar, viene a acompañar el luto de ustedes. Ya les dije, no quiero que van a empezar aquí con sus cosas. Mi papá era uno en contra de nosotros, ¿Y qué pasó? Pues el hermano Arturo entendió que no había ese sentir. Y al final de cuentas mi papá al último aceptó. Bendito sea el Señor. Pero entonces, como les digo, son cosas de familia.
Y yo pienso que todos, como hemos crecido en un contexto religioso, y al momento que el Señor te hable en la mente y te hace ver las cosas que no están correctas, viene el conflicto. Pero cada quien. Pues fíjate, a mí mi papá, cuando supo que hablar en esto, fue hasta el que yo tenía, me dijo que yo ya no era así. Para que veas. Me dijo, ya tú, olvídate de mí, yo de ti. Tú ya para mí no eres mío. Sí, así es. Entonces la persecución viene desde la familia, ¿verdad? Tenemos que tener esos criterios. Pues ahorita con mi hermana, como yo en una misa, yo nada. Ella no me dijo nada. Bueno. Pues yo no le pongo. Sí, hermanos, lo que... Porque no lo he puesto, tiene poco. Sí, lo que pasa, hermanos, es que debemos ser conscientes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser conscientes? Hay que respetar si ellos no quieren escuchar. Orar por ellos. Hay que ser conscientes de que si Dios nos dio la oportunidad de conocer de su palabra y caminar diferente a como estábamos antes, gloria a Dios. Si la persona no quiere, pues orar por ellos, y si no, pues ¿qué hacemos? No nos queda otra más de que ser nosotros prudentes en ese sentido. No quererlos convertir, a fuerzas tienes que convertir, porque nadie va a poder convertir, solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, acuérdense de eso. Ahora vemos una parte del versículo 23, que es el que les decía yo, que es fíjense bien lo que dice el versículo 23. Versículo 23 habla de... El versículo 23 está un poquito... Yo estuve investigando y vi varios comentarios a ver qué explicaban de esto. Dice yo, entonces, bueno, el versículo 23 dice así: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo, ahí es donde viene la complicación, fíjese, para los estudiosos, para todos, ¿por qué? Porque esto se discierne con el Espíritu Santo. Ese que le da el discernimiento. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice que no vas a alcanzar a terminar de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio dice que en Israel, porque estaba hablando en aquel tiempo de Israel, que no ibas a alcanzar a llegar cuando va a llegar Cristo. ¿Cómo entendemos eso en la actualidad? Todavía no se explica uno, todavía no ha sido el Evangelio llevado a todo el mundo. Dice el Señor, como es a futuro, los contextos de los paralelos que hay de las escrituras de Mateo, Marcos y Lucas, habla de la persecución futura. Entonces, el Señor dice que tiene que ser, cuando habla Él de qué va a haber, cuando le dicen los apóstoles, Señor, ¿y cuándo será esto? Pues tiene que pasar esto, nación contra nación, todo lo que habla ahí. Pero dice Él muy clarito, dice muy claro que el Evangelio tiene que ser primero llegado a todo el mundo para que pueda venir lo que va a venir, que va a venir la gran tribulación. Dice que primero tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo. Bueno, este versículo, como les digo, dice, entonces, ¿cuándo vino Cristo? No ha venido todavía. Vino la primera vez, pero va a venir la segunda. Entonces, ¿por qué dice que antes de que tú termines va a llegar? Es que probablemente los estudiosos lo entienden literalmente como explica ahí, yo no sé. Y ellos dicen que no le encuentran cuál fue. Que dicen ellos que la más acertada es en la tribulación que hubo cuando la persecución de los romanos al cristianismo. Pero que Cristo iba a venir antes de eso. Pero acordémonos que la eternidad no tiene tiempo. Aquí yo estoy pronto con ustedes. ¿Se acuerdan cuando ya en Apocalipsis dice, pronto vendré? Ya habla de
de que Jesús va a venir a juzgar, va a venir al juicio. En Apocalipsis habla de eso. Pero para Dios ya terminó la obra. Se está consumando lo que Él tenía en nuestras vidas, se está consumando. Miren, Él tenía a Cristo de antemano, desde antes que iba a venir. Se llegaron los tiempos, se consumó, llegó. Pero para Él ya está terminada la obra. Él es eterno. Acordémonos que Juan ya vio la Nueva Jerusalén. Ya Juan vio qué va a ser. Nuevos cielos, nuevas tierras. La obra del Señor ya fue, pero ¿qué pasa con nosotros? Va a ir consumándolo según el tiempo, en tiempo y dimensión, en tiempo y espacio. En la eternidad no existe nada de eso. Yo le platicaba a mi esposa, a ver, pregúntale al sol si tienes para preguntarle, oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿qué año es ahorita? Si uno pudiera preguntarles a la luna, a las estrellas, a la creación, oye, ¿cuántos años tienes? El sol fijo, la tierra gira, y el día que descubrieron que no era el sol el que giraba, sino la tierra, Copérnico fue quemado, fue a la hoguera, porque dijo que era una blasfemia eso, que cómo iba a ser que la tierra diera vueltas, que el sol era el que se ponía y se quitaba. Sí, es ahorita actualmente así vemos, o cómo decimos, a ver, díganme una idea, ¿cómo se puede decir? La tierra gira y el sol, y uno dice la puesta del sol y la ocultada del sol, puesta y salida, entrada, puesta y salida, salida y puesta. Hasta la fecha usamos nosotros ese lenguaje, sabiendo que la tierra es la que está. Le preguntan a la tierra, oye, ¿cuántas vueltas llevas dadas? No podemos. No podemos preguntar. Entonces, ¿cómo podemos preguntarle desde el versículo al Señor, que el Señor nos dé discernimiento? Un comentarista dijo esto. Te los digo porque acerca de esto. Dice, simplemente quiere decir que no deben exponerse temerariamente cuando dice que serán, no temerariamente a la muerte. Cuando dice allí, huyan, ¿verdad? Cuando dice huyan, dice que no se expongan temerariamente a la muerte, sino, si es posible, huir a otra ciudad como lugar de refugio. Dice, cuando dicen huyan a otra ciudad, dice, pero el punto no es que huyan. Miren, si ustedes leen otra vez ese versículo del 23, cuando os persigan en esa ciudad, huye a otra. Y dice que la huida era como para protegerte de la tribulación, de protegerte de la persecución, que fueras prudente, que no te dejaras agarrar o atrapar, porque te iban a castigar. Pero cuando vas huyendo de esta ciudad, predica el evangelio a donde vas a la otra. Acordémonos que así fue predicado el evangelio. Acordémonos que la persecución que se desató después de que mataron a Esteban, dice que hubo una persecución, pero no los apóstoles, la gente, los creyentes, y dicen que por donde iban pasando, iban predicando el evangelio, por donde iban pasando, iban predicando, y se iba expandiendo el evangelio. Y fue cuando mataron a Jacobo, el hermano de Pedro, no Esteban, fue a Jacobo. Cuando matan a Jacobo, echan a Pedro a la cárcel, también lo iban a matar, pero el Espíritu Santo lo saca. ¿Se acuerdan la historia? Lo sacan. Y cuando eso, dice que le plació mucho a los romanos y hicieron una persecución. De ahí empieza la persecución. Y dice que iban predicando el evangelio, iban siendo perseguidos y predicando el evangelio. ¿Verdad? Eso está en el libro de los Hechos. Capítulo 11, versículo 19. Se lo voy a leer. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice así.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, también de Esteban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero iban expandiendo el evangelio. Ellos iban siendo perseguidos, pero iban expandiendo. Entonces sí fue con Esteban, pero también hubo otra persecución también cuando Jacobo, cuando también los persecutaron, y dicen que en Jacobo los apóstoles no fueron expandidos, fueron perseguidos. Ellos nos quedaron allí en Jerusalén. Bueno, ahora vemos que ese evangelio, eso es lo que dijo el comentarista. ¿Verdad? Nos quedamos con ese comentario, que el Señor nos dé luz para, si es correcto o no es correcto, que el Señor nos dé luz para seguir. Es un versículo difícil de entender, pero ¿por qué? Porque dice que va a venir antes de que termine la predicación del evangelio en Israel. Vamos a pasar al versículo 24 y 25, que es el último punto que vamos a hacer. Dice, el maestro, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de la casa? Miren, se preguntarán por qué dice que el alumno no puede ser más que el maestro. Ahí está hablando de la persecución, ¿eh? Ahí está hablando de que hirieron al maestro, los alumnos van a ser igual de agredidos, de perseguidos. ¿Por qué? Porque dice que no puedes perseguir más, no pueden hacer más cizaña, más fuerte el castigo para el alumno que para el maestro, porque todo el tiempo van sobre el maestro y después con el alumno. Dice ahí que no tengas temor de ser más, que va a ser más castigado. No, dice, si a mí me castigaron, a mí me blasfemaron de mí, a ustedes también los van a blasfemar, porque son de mi estudio o de mi enseñanza. A eso se refiere ahí. ¿Ve? Hay que ver esto, porque está hablando de qué contexto está hablando de eso. Que no va a ser más castigado el alumno que el maestro, va a ser igual que él. Dice aquí, los discípulos serán igual que su maestro, que el trato que le darán a él, también a ellos se los van a dar. No debían sorprenderse por ser calumniados, ni insultados, ni falsamente acusados, ni encarcelados, ni azotados, ni matados. Jesús utilizó tres pares correlativos acerca de eso, ¿verdad? Que dice el discípulo y el maestro, el siervo y el señor y el padre de familia, dice aquí. Entonces, esa es la razón, dice, que aquel que llamaron Belzebú, también van a llamar a los hijos de. Por eso dice la última, ¿se fijan lo que dice la última? Dice, si a su padre de familia le llamaron así, ¿qué va a hacer más a los de sus hijos, a los de su familia? Eso es el mensaje que se dio el día de hoy. Hasta ahí termina lo que es el mensaje. Que la persecución, tanto como el maestro, como los alumnos van a ser. Si Jesús fue perseguido, a nosotros nos van a perseguir. Ahorita enseguida en la conclusión voy a dar la actualidad y la aplicación de nuestra vida. Entonces vemos que el Señor les advirtió a ellos del costo que tenían que seguir para seguir a Cristo. Es el costo. Vemos eso. Ahora sí, me paso a la conclusión. En la actualidad dice, bueno, aquí la conclusión del pasaje dice, sí, nuestro Señor Jesucristo nos advierte a todos sus discípulos, a todos. Todos somos parte del comportamiento de vida a seguir. Que no nos sorprendamos en los tiempos de tribulación y persecución que hubo, que hay
y que habrá. Hubo persecución, hay persecución y ya habrá persecución. Para todo el creyente. Va a llegar, mire, va a llegar tan fuerte la persecución. Ahorita actualmente quieren juntar todas las creencias en una sola. Creo que se llama comunismo, algo así. Que el judío, el musulmán, o sea, la práctica de ellos, los hindúes, todos, que quieren hacer una sola creencia. Miren, tanto que va a llegar la persecución. Los gobiernos, ¿sabe quién nos va a perseguir? Los gobiernos. Los gobiernos mundiales son los que van a perseguir a los no creyentes, a los creyentes. Porque les va a doler, les va a hartar que hablemos de la palabra. Porque la inmoralidad que viene muy fuerte. No quiero yo andar en ese tema porque es delicado. Porque se quejan si uno habla de LGTB o algo se llama. Ellos son de esa forma. Pero ya las iglesias en Estados Unidos, no sé si aquí, pero ya en las iglesias ya dan permiso de practicar, que se ponga al frente a una persona lesbiana, pues, vamos a ponerlo así, y que predique de la palabra. Y la iglesia metodista, un amigo mío que está allá, me explicó, dice que no sabían qué iban a hacer. Dice, ya se contaminó la iglesia tanto que ya no sabemos qué vamos a hacer. No hayamos ya salirnos de ahí, irnos, dice, porque ya permitieron muchas cosas aquí. Dice, ya no se apegan a la palabra, ya es que venga la gente, que vea que aquí aceptamos a todos, que todos pueden participar, pero sin arrepentimiento. O sea que, dijo él, no sabemos qué va a pasar. Hermano, pues hay que seguir orando. Viene una persecución, viene una tribulación grande, sí. No sabemos si nos toca verla a nosotros, no sabemos. Pero está cerca, está cerca. Ya cuando se empiecen a juntar todos los gobiernos en un sentido, esperemos que tenga el Señor misericordia con todos los que vengan en este tiempo. Porque en Apocalipsis hay un versículo que dicen los santos, Señor, ¿hasta cuándo verás a la tierra para parar todo eso? Mira todos los muertos que hay. Entonces vemos que el aviso que hace el Señor aquí es para que estemos prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. ¿Sí entendieron lo del mensaje de la paloma y de la serpiente y de por qué el Señor nos manda ahí? Así estamos en la actualidad. Bueno, vamos ahora a la aplicación. Dice que la conclusión era que no nos sorprendamos de que en los tiempos de tribulación y persecución que hubo, hay y habrá, desde que Él se fue hasta que regrese. ¿Verdad? Y yo aquí había apuntado un versículo del apóstol Pedro, de la primera carta de Pedro. Allí nos explica el apóstol Pedro que no nos sorprendamos. Primera de Pedro capítulo 4, versículos de 12 y 13, dice así, dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria goces de la gran alegría. No nos sorprendemos de la persecución. Él le dice a ellos, a los que andaban viendo, a los de Asia, le dice, miren, no se sorprendan, es algo natural, es algo que va a ser en esa actualidad, hace 2000 años, en esta actualidad también. Y va a seguir en el futuro, va a seguir la persecución. Lo único que nos manda Él aquí es que seamos prudentes y que si va a haber persecución, tengamos fe. Hasta el final de nuestras vidas nos fortalezcamos en la fe. Aplicación, ya para terminar.
La aplicación en nuestra vida en este tiempo es aplicar este consejo de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que seamos prudentes, cautos y que nos cuidemos. ¿De quién nos vamos a cuidar? Lobos rapaces. Hechos 20, 28, 30. Hechos 20, del versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ok, lobos rapaces. Dice también que va a haber falsos cristos y falsos profetas. También dice que hay falsos apóstoles y falsos hermanos. ¿Dónde está lo de los falsos apóstoles? Pues vamos a ir a la segunda carta de Corintios 11. Segunda carta de los Corintios 11. Versículo 13 y versículo 26. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está defendiendo su ministerio. Él está diciendo, miren, dice el 12, 11 de 12, dice el capítulo 11, versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de la justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que el apóstol Pablo está hablando que hay falsos apóstoles. ¿Han oído esa palabra? El apóstol fulano viene, el apóstol fulano va a estar aquí, el apóstol sultano. Ya no hay apóstoles. Apóstoles, la palabra de Dios lo dice así. Y también dice que hay falsos hermanos. Está en Gálatas 2:4. Está enseguida de los Corintios, ahí enseguidita, 2 páginas más. Dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, dice lo que dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Fíjense, está hablando del judaísmo, está hablando de los que perseguían. ¿Se acuerdan que todo el tiempo donde iba Pablo, iban y lo perseguían los judaizantes? ¿Que por qué? Porque él decía, ya no, la circuncisión ya no se necesita. La circuncisión es el corazón, la circuncisión es en el corazón, no en lo material. No mutiles tu cuerpo. No era la mutilación del cuerpo, era el corazón lo que tenía que circuncidarse. Y ya lo perseguían y lo levantaban. Una vez lo levantaron de muerto, que lo pedrearon. Bueno, entonces también hay falsos maestros. Y es el último ya que pasa. Falsos maestros, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿de qué está hablando en la actualidad el Señor
a nosotros acerca de que seamos prudentes. Está hablando que seamos cuidadosos con la enseñanza que vamos a escuchar, con la enseñanza que vamos a enseñar. Lo que estoy enseñando yo, lo que está enseñando, ver si es verdad con lo que se está enseñando. Y que tengamos cuidado de todo, seamos prudentes con la gente en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice. ¿Qué más nos dice el Señor en la aplicación en nuestra vida? Que soportemos los vituperios, las blasfemias, como Cristo las soportó. Porque esto nos puede suceder en nuestro tiempo o en el futuro. Y prediquemos el Evangelio. Perseveremos en la fe y seamos fieles hasta el final de nuestra vida. Eso es lo que podemos aplicar en nuestra vida en la actualidad. Hermanos, pues doy gracias a Dios por la prédica. Este fue el mensaje del día de hoy. Voy a dar gracias al Señor. Padre Santo, le doy gracias. Gracias por permitirme dar este mensaje, Señor. Gracias porque hay versículos que son complicados de entender, pero danos discernimiento y de entendimiento, Señor. Ábrenos ese querer, danos ese querer y hacer por tu buena voluntad. Ábrenos ese intelecto, Señor, para tener esa precaución, ser cautos en nuestra forma de vivir, ser prudentes, ser sencillos, como tú nos mandas, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en nombre de Cristo Jesús, que nos siga sosteniendo en la fe, que no desmayemos y que perseveremos hasta el final, Señor, porque usted es el que nos persevera para que nosotros sigamos aquí. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.